En el día de hoy vamos a trabajar sobre un tema titulado Tu conquista llega por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿el título cómo es? ¿Tu conquista, la de quién sería? La mía. ¿Llega por medio de quién? Del poder del Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos conquistar algo. ¿Y por medio de quién viene esa conquista? Por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a abrir la Biblia en esta mañana, vamos a abrir la palabra de Dios para entender que no es con la fuerza de los seres humanos que se alcanzan los sueños o las conquistas del corazón. Lo que uno logra es por medio del poder del Espíritu Santo que opera en nuestras vidas. Hay una historia que es la historia del pueblo de Israel. Quiero trabajar sobre la conquista de Canaán. Canaán era la tierra de la promesa de Dios para ellos. Y quiero trabajar específicamente sobre el tiempo de Josué como conquistador de esa tierra. Dice Josué, capítulo número 1, verso 1 al verso 8. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, están hablando Dios y Josué. Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ellas ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta conquista que Dios le está prometiendo tiene una doble relevancia, o sea, una doble importancia, un doble foco. El número uno, la relevancia número uno es una relevancia espiritual. Lo que Dios le está diciendo es, el asunto de lo que viene por delante es espiritual. Y lo número dos, una relevancia educativa. ¿Qué significa? Tendrán que estar educándose en el conocimiento de la palabra de Dios. Más conocimiento y más obediencia a la palabra de Dios, el Señor, a través de su fuerza espiritual, estará dándole al pueblo de Israel la conquista, el sueño de su corazón. Entonces, Dios está hablando con Josué diciéndole que obedecer a la palabra, la relevancia educativa, bien, la obediencia a lo educativo, a la palabra de Dios, va a provocar que a ellos les vaya muy bien. Y Dios está siendo muy claro. No es con una fuerza militar que ustedes van a conquistar. No es con poder humano. Esta tierra no es conquistada por medio de los seres humanos por sus recursos. Esta tierra que tienen por delante será conquistada con el poder de Dios. Entonces, hay muchas cosas que en tu corazón vos estás esperando porque sabes bien que Dios quiere darte nuevas bendiciones, nuevos tiempos para tu vida. Ahora, no es con tu fuerza, sino es con el lugar que le des al Espíritu Santo
que vas a conquistar y vas a alcanzar aquellos sueños de tu corazón. Ahora en la pantalla ustedes van a ver las campañas, que yo las divido en 4. Campaña de transición, campaña central, campaña en el sur y campaña en el norte de Canaán. ¿Qué es la campaña de transición? Antes de entrar a la tierra prometida, ellos tuvieron que santificarse y tuvieron que volver a hacer la circuncisión, que era el pacto que Dios había hecho con Abraham, que lo habían perdido. Entonces, circuncisión y santidad, o sea, renovación del pacto antes de entrar a la conquista de lo que ellos soñaban, y santificación. La santidad es el momento en que la persona está determinando que le da lugar a Dios y dejarlo a Dios solamente obrar en él como persona, como individuo, y obrar en lo que le rodea. Y la circuncisión es la señal de un pacto. ¿Qué quiere decir? Soy una persona asignada totalmente para Dios. Vivo para Dios y no vivo para otra cosa. Esa es mi prioridad. En el centro de Canaán estuvo la primera conquista. Cuando ellos cruzan, toman el centro. O sea, ¿qué significa el centro? Toman el medio y dividen el sur del norte. Entonces los cananeos no se podían volver a unir. Por eso fue estratégico. Por eso entraron en el centro. Ellos toman la primera batalla que ganan en la batalla de Jericó. Toman el centro de Canaán. Entonces, en la batalla central, que se las voy a explicar en un ratito, como también le voy a explicar lo de la transición, que es una campaña, yo la tomo como campaña. En la batalla central ocurren 3 cosas. La número 1, la gran conquista de Jericó, que todos conocemos. La número 2, el gran pecado, donde esconden un manto babilónico y esconden oro que habían robado de Jericó. ¿Y qué otra cosa ocurre en el centro de Canaán? Se arrepienten y hay una renovación del pacto con Dios. ¿Bien? ¿Por qué hay una renovación? Porque se dan cuenta que si no es con el poder de Dios, no hay forma, no hay manera de que puedan alcanzar ese sueño. Después está la batalla en el sur, después de la batalla en el centro. Y ahí es donde conquistan varias ciudades. Y luego de eso hacen una batalla en el norte. Y ahí también vuelven a tomar el control del norte. Y así la tierra de Canaán estaba en su gran mayoría conquistada por el ejército de Josué, o sea, el ejército de la nación de Israel, pero ese ejército no vencía por fuerza humana, porque ellos eran simples asadores, simples campesinos, que está bien, Josué, un gran general, los había acomodado para que sean guerreros, pero no era por el poder que había en ellos, ni por la organización de Josué. Era porque le habían dado lugar, le habían dado espacio al Espíritu Santo en sus vidas para que el Espíritu Santo provoque lo que Dios quería darles antes de que ellos mueran. La primera batalla que les dije, o la primera campaña, perdón, es la campaña de la transición. Josué capítulo número 3, verso 5 dice: y Josué le dijo a todo el pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Había que sacar el pecado, arrancar de la raíz el pecado, porque Dios estaba a punto de obrar una gran maravilla, una gran batalla que le iba a traer una gran victoria. En esa campaña de transición, Josué capítulo 5, verso 2 dice: en aquel tiempo Jehová le dijo a Josué: hazte cuchillos afilados, vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todos los que habían nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaban circuncidados. Esa era la señal del pacto. Yo pertenezco a Dios, quería decir la circuncisión. Entonces, ¿qué hace Josué antes del ingreso a la tierra prometida?
actos espirituales de santidad y actos espirituales de circuncisión, que es decirle a Dios: pertenecemos, somos tuyos, somos tu pueblo y solo queremos vivir para vos. Esta fue la campaña de la transición. ¿Ahora qué ocurre? Se van a meter a la tierra de Canaán. Y en la tierra, ¿cuál es el primer lugar que toman? El centro. Y ahora vamos a ver la campaña central. Bueno, les voy a dar un resumen de la campaña central o de la batalla central. Que primero se conquistó Jericó, ¿bien? Después se rompe el pacto con Dios, ellos rompen el pacto con Dios por el pecado, y después viene la renovación del pacto con Dios. Este es el resumen de lo que pasa en la batalla central. O sea, una gran victoria, un gran pecado y una gran derrota, y ahora una renovación del pacto con Dios. 3 cosas pasan en la campaña central, 3 cosas. La número 1, en esta batalla central, fíjense, Jericó no tiene solo, en el momento en que ellos conquistan Jericó, Jericó no tenía solo una muralla. Jericó tenía una muralla y adentro de esa muralla estaban los soldados. Pero si pasaban la muralla y pasaban a los soldados, tenían que volver a pasar otra muralla, donde adentro también había más soldados. Entonces Jericó era la ciudad más difícil de conquistar. Era muy difícil penetrar en Jericó. ¿Y saben qué ocurrió? Por una estrategia del Espíritu Santo, ellos pudieron tomar una ciudad. Giraron los sacerdotes durante 7 días. En el 7º día sonaron las trompetas, y cuando sonaron las trompetas, esas murallas, las de afuera y las de adentro, todas cayeron por completo y ellos pudieron conquistar a Jericó. ¿Con qué conquistaron? ¿Con el poder humano? No. Conquistaron con la santidad y conquistaron con la renovación del pacto con Dios, determinando vivir solo para Dios y determinando vivir en santidad para el Espíritu de Dios. Después de eso, se rompe el pacto con Dios y vino mucha derrota. Josué capítulo 7, versos 6 al 8 dice: entonces Josué rompió sus vestidos, acababan de perder la batalla en Jai, y dice que Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo en sus cabezas. Y Josué dijo: ¡ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos muerto, hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué está muy enojado, triste, angustiado. Y los líderes de Israel también, porque acababan de perder la segunda batalla. Creían que lo iban a ganar, pero el tema, ¿saben cuál es? La conquista no es con las fuerzas del hombre. La conquista es con la fuerza del Espíritu Santo. Nadie puede conquistar algo con las fuerzas humanas. El único que te da el poder para conquistar y que conquista por vos o por mí es el Espíritu Santo. Dice el verso 10. Le responde Dios y le dice: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué está diciendo Dios? Josué, te doy la respuesta. El pecado trajo la derrota. No voy a estar con ustedes si ustedes no sacan el pecado. No me voy a mover con ustedes mientras haya anatema. No les voy a dar los sueños de su corazón mientras ustedes estén manteniendo el pecado en su casa. Entonces Josué, versículo número 19, yo le estoy haciendo un resumen del capítulo. Josué se fue hasta donde estaba el hombre que tenía el pecado, Acán se llamaba, y le dijo: hijo mío,
Da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán le respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, mi casa, y el dinero debajo de ello. La tierra iba a ser conquistada, pero no por fuerza militar. Iba a ser conquistada a través de la santidad y del pacto con Dios. Tu tierra, tus sueños no van a ser conquistados por que vos te esfuerces demasiado. No estoy quitándole mérito al esfuerzo. Que te esfuerces demasiado en algo. No. Tu victoria va a venir cuando haya santidad y una entrega absoluta al Espíritu Santo. Cuando tu casa se limpie. Tu fidelidad al pacto con Dios. Si no lo quebrás, tu fidelidad te va a llevar a que veas cosas extraordinarias en tu vida antes de que mueras. Si rompes el pacto con Dios y lo quebrás, si te alejás de Dios continuamente, la protección de Dios va a desaparecer. Y si sale la protección de Dios, como Dios le dijo a Josué, no voy a estar con ustedes. Si sale la protección de Dios de tu casa, no hay victorias. En este caso, la codicia rompió la fidelidad con el pacto con Dios. Acán fue infiel y Acán rompió el pacto con Dios. Hoy te invito a que puedas obedecer, andar en santidad y cuidar el pacto con Dios. Pero después de esto ocurrió lo siguiente, y es que siempre estamos a tiempo para renovar el pacto con Dios. Siempre estamos a tiempo para renovar nuestro pacto con Dios. Porque Dios es un Dios que todos los días renueva sus misericordias. Nuevas son, oh Señor, tus misericordias todos los días. Entonces Dios es un Dios de pactos y Dios es un Dios que está abierto a que puedas renovar el pacto con Él, que podamos renovar. Cada vez que nosotros veamos que cometemos un error, podamos renovar el pacto con Dios. Siempre estamos a tiempo. Josué capítulo 8, verso 30 al 35. La lectura de la ley en el monte Ebal. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Esto que está leyendo ahora Josué está escrito en Deuteronomio. Esto ya se los había enseñado Moisés. Moisés les había enseñado cómo adorar a Dios y cómo ser fieles a Dios. Entonces van al monte Ebal y Josué dice, vamos a renovar el pacto con Dios, vamos a poner a Dios en primer lugar, vamos a hacer que Dios vaya por delante, vamos a poner a Dios encima de todas las cosas, porque si no, no nos va a ir bien. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra entera sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley a Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie uno a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, Deuteronomio 28, lean eso, léanlo en su casa, repasen Deuteronomio 28 y van a ver cómo Dios es práctico, concreto con el pueblo de Israel. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Israel se dio cuenta de que había fallado. El problema no es fallar.
El problema es darnos cuenta, tomar conciencia. Y renovó el pacto con Dios y volvió su corazón a Dios, porque no se trata de un pacto externo, se trata de renovar el pacto volviendo nuestro corazón a Dios. Volvieron el corazón a Dios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, terceras oportunidades, cuartas oportunidades. Dios siempre está dispuesto a renovar el pacto con nosotros. Porque ese es el Dios al que nosotros servimos. Ahora, yo le mostré en la introducción que había una batalla que era la batalla del sur y había otra batalla que era la batalla del norte. Yo voy a hablar de las dos batallas al mismo tiempo ahora. ¿Bien? No voy a separar, más allá de que en el cuadro inicial les mostré batalla del sur, batalla del norte, no lo voy a separar ahora en el desarrollo de este punto. Van a estar juntas. ¿Bien? Van a estar juntas. Entonces vamos a ver un resumen de la batalla del sur y de la batalla del norte. Y yo quiero que ustedes vean la mano de Dios, el poder de Dios moviéndose, dándole victorias a una nación que solamente sabían usar una azada, bien, que no tenían noción de lo que era la guerra. Voy a mostrarles un resumen antes de comenzar. Recuerden que es batalla del sur y batalla del norte, pero les quiero hacer un resumen de todas las conquistas que ellos tuvieron. Porque voy a trabajar con estos 3 puntos ahora por unos 5 minutitos más. Y antes de entrar y antes de que ocurra esta batalla del sur, bien, ellos cuando no habían entrado a la tierra prometida, por medio de Moisés tuvieron una guerra con los cananeos y conquistaron 2 reyes, bien, tuvieron 2 grandes victorias. Cuando entraron, Josué, miren esto, conquistó 31 reyes, o sea, 31 ciudades, 31 victorias tuvo Josué. Las batallas de Moisés duraron unas semanitas nada más. Las batallas de Josué duraron 7 años. 7 años de guerra. ¿Ustedes saben lo que es 7 años de guerra? 7 años de guerra. Ahora, quedaron 17 regiones, 17 reyes sin conquistar. Y esa conquista se hizo después de que muere Josué. Hay 400 años de jueces, no pudieron hacer la conquista y recién cuando viene David en el poder del Espíritu Santo y una partecita chiquita, Salomón, recién ahí lograron conquistar todo no, quedaron algunas cositas sin conquistar, pero conquistaron casi todo. ¿Bien? Entonces, Canaán no fue conquistada por Josué por completo. Y ahora les voy a explicar por qué Dios no le permitió conquistar por completo a ellos Canaán. ¿Saben por qué? Porque Dios conocía el corazón de ese pueblo que venía recién salidito de Egipto. Y Dios decía, o dice en su palabra, yo les dejé a algunos reyes sin conquistar para que cuando ustedes se porten mal, le levanto los reyes para que ustedes se vuelvan a acordar de mí. ¿Por qué Dios no permitió conquistar 17 regiones? Porque Dios veía que ellos no eran obedientes, que se desviaban rápido del pacto y que eran prontos a dejar la santidad. Entonces Dios le dice, yo dejé esos 17 reyes para cada vez que ustedes se hagan los vivos, les levanto 1 o 2 reyes y me van a volver a adorar. Fue un plan de Dios que no puedan conquistar absolutamente todo. Y esto afirma mucho más en esta mañana el mensaje. No es con nuestras fuerzas, es con la búsqueda de Dios. Es con el lugar que le damos al Espíritu Santo que vamos a lograr alcanzar los sueños que están en nuestro corazón. Voy cerrando, voy llegando al final. Entonces, 31 reyes derrotados por Josué. Pero Dios dejó esos enemigos, como se lo acabo de aclarar. Enemigos que tenían que quedar para que cuando el corazón se volvía rebelde, se volvía pecador, cuando el corazón hacía que la persona se aparte de Dios, Dios le levantaba a los reyes para que se vuelvan hacia Él. Fueron muchas conquistas las que tuvo Josué entrando a Canaán, pero no logró conquistar todo. No pudo conquistar más que 31 reyes, porque Dios sabía el corazón que tenían los israelitas. Luego de que muere Josué, vienen 400 años de jueces. En Israel hubo en total 14 jueces.
Bien, el último de todos los jueces, ustedes lo tienen que conocer, lo hemos nombrado mucho, Samuel. Samuel fue el que ungió a David, bien, y también ungió a Saúl, el primer rey de Israel. 14 jueces tuvo Israel. ¿Sabe para qué tenían jueces los israelitas? Dios le tuvo que levantar jueces para que los jueces los ayuden a dejar la idolatría. Los jueces se levantaban para vencer a los enemigos, bien, vieron Gedeón, que tenía 30.000 hombres, Dios le dice no, 10.000 no, 300, ahí sí, vamos con el poder del Espíritu a conquistar 125.000 enemigos, porque era con el poder del Espíritu. Los jueces ayudaban al pueblo, Sansón fue un juez, a vencer a los enemigos, pero los jueces en realidad tenían una raíz de función, como función. La función era sacar a la nación de la idolatría. La idea era que dejen la idolatría. Para eso Dios levantaba a los jueces. Ahora, cuando se va llegando al final de los 400 años de los jueces, Dios dice, Josué 21:25, acá se está terminando toda la era de los jueces, y Dios dice esto, son tan duros los israelitas, tan duro, que Dios termina diciendo esto. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así terminó el libro de los jueces. La conquista es haciendo lo que nos parece. La conquista es desobedeciendo. La conquista viene cuando me alejo del pacto con Dios. La conquista viene cuando me manejo con pecado, haciendo lo que a mí me parece, o la conquista es cuando yo estoy en obediencia, cuando cumplo el pacto con Dios, cuando estoy en santidad. Los seres humanos necesitamos crisis para aprender grandes lecciones. Todos los que estamos acá no tengo dudas que tenemos un gran llamado de parte de Dios, pero tenemos que pasar por crisis para que Dios nos tire la oreja y nos diga, che, te estoy llamando, te estoy buscando, te estoy precisando. Las crisis que Dios pone delante de nosotros son para que reflexionemos, analicemos y nos arrepintamos de cualquier pecado. Y arranquemos el pecado no desde el remordimiento, sino que arranquemos el pecado desde el verdadero arrepentimiento. ¿Qué significa? Que cambio de dirección y no vuelvo nunca más a eso. Cuando Dios nos llama, Dios permite las crisis. Para los orientales la palabra crisis significa oportunidad. Entonces, en la mente de Dios, la crisis significa oportunidad porque nos hace volver a Él. La crisis no es para que nos dolamos en el sentido de pensar que somos unos fracasados, que siempre nos va a ir mal, que el dolor nos empiece a llenar de angustia. No es para eso la crisis. La crisis es para buscar a Dios. La crisis es para santificarnos más. Para eso viene la crisis. Conclusión del mensaje en esta mañana. Los israelitas, en el momento en que cada uno hacía lo que quería, estando presente el último de los jueces, el señor Samuel, le dicen a Samuel, 1 Samuel 8, verso 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Observen este detalle que no es menor. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. O sea, él era el juez principal, pero había otros jueces, y dos de esos jueces, ¿quiénes eran? Sus hijos. Presten atención a lo que les voy a leer. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué gran error cometió Samuel? Un muy buen juez. Porque por algo ungió a David, por algo ungió a Saúl, el primer rey, porque Dios lo usaba en el mover de su Espíritu Santo. ¿Pero qué error cometió? La crianza de los hijos. Muy malo criando a sus hijos. Los crió muy mal y sus hijos eran avaros, corruptos, pervertían el derecho, hacían de todo. Puedo mostrarle una lista larga de lo que hacían. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Che, vos sos un tipazo, pero tus hijos son un desastre. Por tanto,
constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Era la peor decisión que ellos podían tomar, tener un rey. Primero porque tener un rey van a empezar los impuestos a subir. ¿Por qué? Porque el rey tiene todo un equipo gigantesco, es como un presidente. Tenés que mantener una cúpula después de gente VIP, ¿se entiende? Entonces, no les convenía ni desde lo financiero, porque los judíos con el tema de la plata eran terribles. No les convenía. Pero estaban deshonrando a Dios ellos con esta decisión, porque a Dios tampoco, yo no se lo estoy leyendo acá, pero hay un versículo donde muestra que a Dios tampoco le gustó que ellos hayan pedido un rey, porque Dios quería ser Él el rey, Él el Padre, Él el líder. ¿Entienden? Él el Dios. Que no haya un rey entre medio. Es más, la idea de Dios ni siquiera era de que haya un juez. Era la relación del ser humano con Dios, punto. La conquista llega por la obediencia. Mis últimas palabras de esta mañana. El primer rey que levantan se llamó Saúl. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, cuando dice Samuel dijo, le está hablando a Saúl, el primer rey. El primer rey. Repito, la conquista llega por medio de la obediencia. Y Dios, a través de Samuel, le dice a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Acá en Saúl se veía el problema de toda la nación, una nación codiciosa. Pero el tema de Saúl no es solo la codicia, el tema de Saúl es que había rebelión y obstinación, o sea, se rebeló, se puso a hacer algo malo y se obstinó. O sea, rebelión, obstinación, se puso durísimo el tipo. Hoy a la mañana creo que fue con Enrique que hablábamos. ¿Cuál fue el primer pecado la primera acción o expresión del pecado? Porque el primer pecado fue el orgullo de Satanás. ¿Cuál fue el primer pecado en acción de Satanás? Aunque la Biblia no lo dice y no lo enseña, la murmuración. ¿Por qué? Porque se tuvo que poner a convencer un montón de ángeles para que lo sigan a él y dejen de seguir a Dios. La murmuración es el pecado más grueso que el infierno tiene. A través de la murmuración, cuando una persona murmura, Satanás se mete ahí adentro de esa persona y la destruye, le rompe la casa, le rompe todo. Y la murmuración, cuando alguien se pone duro en la murmuración, le cuesta mucho salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque así como una persona cuando toma cocaína necesita volver a tomar cocaína para que la dopamina le dé el placer que le da esa sustancia, el que murmura necesita escuchar hablar mal de alguien o hablar mal de alguien. ¿Y cómo se vuelve? Se termina volviendo rebelde esa persona y obstinada. Nosotros necesitamos limpiar nuestro corazón de cualquier pecado. Necesitamos decirle hoy al Señor, Señor, yo estoy a disposición tuya para lo que me precises. Y tal vez hoy estás viviendo el peor momento de tu vida, o no lo sé. Pero si se te puso medio oscura la noche, no te hagas problema, porque ¿saben qué? Antes de que salga el sol, ¿cómo se pone la noche? Lo más oscuro de la noche es justo antes de que salga el sol. Entonces, si Dios está por traer un sol de justicia, de victoria y de conquista sobre tu vida, no le tengas miedo a la oscuridad que vino y a la adversidad que vino, porque hoy es el momento para ponerte de pie y volver a comenzar con todas las fuerzas, pero de la santidad, la fuerza de la oración, la fuerza de la lectura de la palabra, la fuerza de renovar tu pacto con Dios. Yo creo que hoy es el día, porque la conquista no viene por tus fuerzas, solo va a venir si le das lugar al Espíritu Santo.